el fin. De manera que, como veíamos la semana pasada, no pecas cuando oras y adoras al Espíritu Santo, porque es Dios. Y es triste cuando cristianos ven al Espíritu Santo como si fuera un Dios de tercera categoría, o como dicen, no, sí creo que es Dios, pero no hay comunión con Él. No hay ninguna interacción con Él. Y la semana pasada estuvimos viendo mucho en la Biblia al respecto acerca de tener comunión con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, lo que Él hace. Hoy vamos a continuar. Esa noche Jesús se refirió al Espíritu Santo 4 ocasiones como el Paracletos, el Consolador, el que se pone a tu lado a ayudarte, a caminarte, el que te fortalece, el que te ayuda a la lucha contra el pecado. Pero también un término que Jesús usó es el Espíritu de verdad, lo usó 3 veces en esa noche. Y hoy vamos a ver cómo el Espíritu, cuál es el énfasis del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, el Espíritu Santo hace un énfasis de acuerdo a lo que Jesús enseñó esa noche. Y hoy vamos a entrar en ello. El título en la semana pasada fue Dios con nosotros, ¿sí se acuerda? Y el título de este día me vi bien creativo y es Dios con nosotros, segunda parte, ¿ok? Son varios textos que vamos a leer y quiero que me vaya siguiendo en su Biblia con atención. Juan capítulo 14, versículo 25 al 27. Dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando venga capítulo 15, versículo 26, perdón. Capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu presencia. Amado Espíritu Santo, gracias que estás aquí en medio nuestro hoy. Y Señor, necesitamos que la palabra que tú has traído, la Biblia que tú inspiraste, por favor, la reveles a nuestro corazón. Queremos conocerte más y queremos ser esa morada donde tú no estás apagado ni contristado, sino avivado, encendido, llenando nuestra vida, agudizando nuestros sentidos espirituales. Háblanos, por favor. Y Señor, nos ponemos en tus manos. Te ruego que me ayudes, Dios, por favor, a predicar tu palabra. Necesitamos tu gracia, tu fortaleza. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Ahí en el capítulo 14 es donde leímos una porción del 14, otra del 15, otra del 16. Voy a empezar en el 14, pero se dice
de un multimillonario que en una ocasión dijo: daría la mitad de mi fortuna por un minuto de paz. Y en verdad, hermanos, la paz es uno de los bienes más preciados que Jesús dejó a su iglesia. La paz de Dios es la herencia de Dios para su iglesia. Dice el versículo 27 del capítulo 14: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué estaba? Esto es impresionante. Jesús estaba a punto de ser tomado preso, de ser llevado a sufrir juicios injustos, de ser maltratado física, emocionalmente, maltratado y ser sometido a un sufrimiento que ningún otro hombre ha experimentado en la historia de la humanidad. Y sería clavado en una cruz, muerto de una manera terrible y horrenda. Y Jesús sabe que va a enfrentar eso en unos momentos más. Y Jesús está diciendo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es el gran amor de Jesús, el gran amor de Dios, preocupado por sus discípulos, porque Él sabía que en este mundo sus discípulos iban a sufrir mucho. Y Jesús les deja una herencia: la paz de Dios. Si tú eres un discípulo de Cristo, eres un hijo de Cristo, un hijo de Dios, tienes la misma herencia. En este mundo hay muchas aflicciones, y en este mundo también hay la oferta de una paz ficticia, una paz falsa. Pero la paz de Dios, la verdadera paz, que es exclusiva del pueblo de Dios, es ese bienestar en tu alma, aún en medio de las tribulaciones. Pero, ¿cómo viene la paz de Dios en nuestra vida? La paz de Dios es la herencia del pueblo de Dios desde el principio. Si tú lees el libro de Números capítulo 6, Dios le dice a Moisés: mira, vas a bendecir a mi pueblo así. Y entonces viene la oración sacerdotal, y una frase de la oración sacerdotal es esta: el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Paz. Romanos 14:17 dice: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:13 dice: y el Dios de la esperanza les llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, etc. ¿Cómo viene la paz que Jesús dijo? La paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo viene nuestra vida? Viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae esa paz a nuestra vida. Mira el contexto de nuestro texto. Estamos en Juan capítulo 14, versículo 26 y 27. Dice el 26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo viene la paz que Jesús nos dejó? El versículo anterior nos da la clave.
Es el Espíritu Santo trayendo esa paz a nuestra vida. ¿Cómo? Al revelarnos a Jesús, lo que dice el versículo 26. El Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Cuando Jesús dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, no está hablando de que el Espíritu Santo nos va a enseñar los misterios y las verdades que hay atrás de la física cuántica o de la biología molecular. No, lo que está diciendo, Él les va a enseñar todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, Jesús estaba diciendo, Él les va a dar testimonio de mí. Hay una cosa que el Espíritu Santo quiere que el pueblo de Dios conozca profundamente, y es a Jesucristo. Es a Jesucristo. El énfasis del Espíritu Santo es que el pueblo de Dios pueda conocernos a Cristo, y el Espíritu Santo entonces nos trae la revelación de Jesucristo. Ponme atención. Y cuando recibimos la revelación de Jesucristo y conocemos en Jesucristo, la paz de Dios llena nuestro corazón. La paz de Dios llena nuestro corazón. Porque el texto, el versículo 26 y el 27 no están ahí uno antes del otro de casualidad. Yo sé que hay Biblias donde entre el 26 y el 27 hay como un espacio, hay como un titulito. Si tu Biblia tiene un titulito en medio de esos dos versículos, pregunto. ¿No? Ok. Hay Biblias donde hay un espacio. Ese espacio no es inspirado por Dios. Dios inspiró que esas frases estuvieran juntas. Es un mismo flujo de pensamiento. La paz que Cristo nos deja viene cuando el Espíritu Santo te enseña todas las cosas acerca de Jesús y te recuerda todo lo que Jesús habló. ¿Cómo es que el Espíritu Santo entonces nos revela a Cristo? Nos lo revela a través de la palabra, obviamente, a través de la Biblia. Porque lo que Jesús habló es la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, no me gusta mucho cuando hay Biblias que ponen las palabras de Jesús en color rojo. O cuando dicen, es que esta es la Biblia de bendiciones, y te tienen marcadas bendiciones, marcan con otro color las bendiciones de Dios. ¿Has visto esas Biblias, no? Ten cuidado con esas Biblias. Te voy a decir por qué. Porque entonces caemos en el error o en la tentación, en el subconsciente de decir, no, mira, está en rojo, esto es palabra de Jesús. Yo te quiero decir algo. Desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22 es palabra de Jesús. Es palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y Jesús dice, Él les recordará todas las cosas. El Espíritu Santo entonces nos revela a Cristo a través de su palabra, y lo hace de dos maneras. Lo hace al haber inspirado la Biblia. ¿Sí? Él inspiró la Biblia. O sea, la palabra inspiró, la palabra espiro en el griego quiere decir soplar dentro. Quiere decir que el Espíritu Santo sopló en el corazón de los hombres que escribieron la Biblia, sopló los pensamientos de Dios. Y ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les estaba trayendo al corazón, y así Dios trajo la Biblia. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ni de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Estos textos nos están diciendo cómo nos fue dada la palabra de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a través de la Biblia acerca de Jesús.
Juan 16:13, uno de los textos que leímos al principio de lo que Jesús estaba hablando esa misma noche, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Y Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice Jesús, Él les va a enseñar, les va a recordar todo acerca de mí. Luego en el 15 dice, Él dará testimonio de mí. En el 16 dice, les guiará a toda verdad. Está hablando acerca de la verdad de Jesucristo. O sea, nos dio la palabra de Dios para revelarnos a Jesucristo. Lo hace al traernos la Biblia, pero también lo hace al revelar la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos decir que la Biblia, ese libro que tienes en tus manos, si es que la traes o en tu dispositivo electrónico, es un testimonio externo. Es el testimonio de Dios externo acerca de quién es Jesucristo, ¿ok? La Biblia te fue dada, hermano. Yo sé que decimos, este es el manual de Dios para que sepas cómo debes de vivir. Sí, la Biblia sí te dice eso, pero no es lo principal. Lo principal para lo que la Biblia te fue dada es para que conozcas a Cristo y sepas quién es Cristo y quién es Dios. ¿Está conmigo? Él revela en la Biblia a Cristo. Este es el testimonio externo, pero el Espíritu Santo no solo nos da el testimonio externo a través de la Biblia, pero nos trae el testimonio interno. Es decir, revela la Biblia en tu corazón, que cuando tú la leas pueda venir a tu corazón y a tu mente la revelación de Dios acerca de la persona de Jesucristo. Dice el versículo 26, una vez más, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así es de que, hermano, una de las razones por las que el Espíritu Santo nos fue dado es que el Espíritu Santo quiere llevar al pueblo de Dios a conocer más y mejor a Cristo Jesús. El énfasis del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es apuntar al pueblo de Dios no sobre su persona, sino sobre la persona de Cristo. ¿Está conmigo? Jesús lo dice en esa noche, Él les enseñará y les recordará todo acerca de mí. Capítulo 15, Él dará testimonio de mí. Capítulo 16, Él los guiará a toda verdad y me glorificará. La semana pasada, no estoy contradiciendo nada de lo que dije la semana pasada, pero estoy trayéndote la enseñanza completa. El Espíritu Santo es igual a Jesús e igual al Padre. Ambos, los tres personas, un mismo Dios. Un Dios en tres personas. ¿Está conmigo? Tenemos comunión con ellos. ¿Está conmigo? Por alguna razón, por los propósitos de Dios, para la redención, la salvación y la manera de relacionarse Dios con su pueblo, Dios ha determinado que tanto el Padre como el Espíritu Santo levantan a Cristo. No quiere decir que dentro de la Trinidad es más importante, pero lo que quiere decir es que Cristo vino a ser nuestro sustituto, en el único a través del cual hay salvación, y el Espíritu Santo viene para llevarnos, revelarnos a Cristo, refugiarnos en Cristo, hallar salvación en Cristo, y que toda nuestra vida sea centrada en Cristo, y la Biblia misma está enfocada en la persona de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces hay un problema cuando hay ministerios o hay ministros
que todo el tiempo están hablando del Espíritu Santo. Y todo el tiempo están enseñando acerca del Espíritu Santo y diciendo estamos en la etapa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu. Y hay predicadores, hermanos, que yo he oído muchas veces enseñanzas acerca del Espíritu Santo y tristemente casi no se les oye hablar de Jesucristo, y el Espíritu Santo tiene un énfasis. Él vino para dar testimonio de Cristo. Amén. Y no estoy contradiciendo nada de lo que dije la semana pasada. Estoy de acuerdo totalmente en todo lo que se enseñó aquí la semana pasada. Lo creemos con todo nuestro corazón. Pero hay un énfasis, o sea, hay un orden, hay algo establecido por Dios. Y es que el Espíritu Santo apunta a Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu Santo nos trae la revelación de Cristo? ¿Cómo nos trae la revelación interna? ¿Cómo es que este testimonio externo, que es la palabra de Dios escrita ahí en este libro, se puede penetrar en tu corazón y en tu entendimiento y volverse vida y ayudarte a encontrarte con Cristo y adorarlo y contemplarlo y rendirte a Él? ¿Cómo es posible eso? Eso lo hace el Espíritu Santo, y lo hace de tres maneras. Lo hace trayendo comprensión, trayendo convicción y trayendo compromiso. Comprensión, convicción y compromiso. Voy a hablar de ellas tres. Comprensión. Mira una vez más el versículo 26 de Juan 14. Está hablando del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el autor de este libro, pero es también el que te enseña este libro y te lo hace comprender. Es quien te ayuda a poder comprender la palabra de Dios para que tú puedas conocer a Dios y encontrarte con Cristo. Solo el Espíritu Santo puede traer esa comprensión. Solo el Espíritu Santo puede enseñar. Yo te quiero decir algo, aún predicadores, maestros como tu servidor, que cada domingo predicamos la palabra. ¿Sabes una cosa? Si podemos enseñar la palabra y podemos hablar un mensaje de la palabra de Dios, lo podemos hacer solamente en la capacidad que el Espíritu Santo da. Pero quiero decirte algo, que tú oyes al pastor Manolo hablar en este caso, y tú lo oyes enseñar, pero el que te enseña en tu corazón y el que te hace comprender no es el pastor Manolo, es el Espíritu Santo. Y a Dios le place hacer su obra usando vasijas de barro, instrumentos humanos. Pero es Él el que lo hace. Y es Él el que enseña la palabra de Dios en tu vida. Mira 1 Corintios 2, 12 al 14. Dice lo siguiente. 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos, fíjate lo que dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado por gracia, es decir, gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, por ser mayúscula, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, como dice Reina Valera. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo, como consecuencia viene un entendimiento de la Biblia. Puede ser que una persona se
repetidas ocasiones expuesta a las enseñanzas de la Biblia y su entendimiento queda sin fruto, a lo mejor no entiende, pero de pronto como que es quitada la ceguera, como que un velo es quitado y de pronto dice, wow, ahora veo claramente. Ahora entiendo. ¿Por qué es? Porque antes no tenía el Espíritu Santo, ahora lo tiene. Ahora puede ver su condición de pecador y puede ver a Cristo como el Salvador. Hay personas que leen la Biblia, estudian la Biblia mucho y se van tras herejías, forman sectas. Algunos leen la Biblia y se vuelven ateos. ¿Pero cuál es la razón? Que no tienen al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos revela la Biblia, nos revela a Cristo a través de la Biblia, primero haciéndonosla comprender. Número 2, trayendo convicción. Juan 16, uno de los textos que estuvimos leyendo, acuérdate, hoy estamos leyendo 3 textos que nos hablan de varias cosas que Jesús dijo esa noche acerca del Espíritu Santo. Y dice Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá. Cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer, es decir, Él va a tener convicción. Porque, hermano, la comprensión es importante, pero si la comprensión no viene, no te hace tener convicciones, de nada sirve. Solo sirve para tener un entendimiento y un conocimiento. Pero el Espíritu Santo trae convicciones, te convence. Y dice el versículo 18, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, hermano, la convicción es lo que nos hace mantenernos firmes en las pruebas. La convicción es lo que nos lleva a Cristo. Cuando oímos el Evangelio, recibimos comprensión, pero cuando entendemos el Evangelio viene la convicción y nos rendimos a Cristo, porque sabemos ahora que lo necesitamos. Y el Espíritu Santo convence de 3 cosas, dice ahí: de pecado, de justicia y de juicio. Convence de pecado, nos convence en 2 maneras. Podemos explicarlo así. Es como cuando un juez da un veredicto y dice: eres culpable. El veredicto, de manera que tú has violado la ley toda tu vida, has violado la ley de Dios, has vivido una manera pecaminosa, has cometido pecados, el veredicto es que eres culpable, y el Espíritu Santo convence de eso, de pecado. Pero también lo hace de otra manera, cuando oyes el Evangelio y viene el peso de culpa en tu corazón. No solo oyes el testimonio del Espíritu Santo diciéndote que eres culpable, pero sientes en tu corazón un peso de condenación, un peso de que estás en problemas, un peso de pecado, una tristeza por el pecado. Un ejemplo claro de esto es cuando el apóstol Pedro predica por primera vez el Evangelio. Vino el día del Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos, y lo primero que Pedro hace es que se levanta y predica el Evangelio de Jesucristo delante de miles de gentes. Y los que están oyendo, después de que oyen la disertación de Pedro, dándoles testimonio del Antiguo Testamento y lo que los profetas decían de Cristo, y luego Pedro aplica la palabra a ellos y les dice: ustedes lo crucificaron. Y ellos oyen esta palabra y esa acusación y dicen: ¡ay, hermanos, qué haremos! Les vino la convicción de pecado. Oyeron el veredicto de Dios en su palabra, pero en el corazón sintieron el peso de su pecado y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse, crean, bautícense en el nombre de Jesús. Y ese día 3,000 hombres se salvaron. Escúchame, si Pedro hubiera dado ese discurso un día antes, ninguna sola alma se habría convertido. ¿Cuál era la diferencia entre un día antes y ese día? Que ahora él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a esa gente.
Pero no solo convencerá de pecado, dice convencerá también de justicia. O sea, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también nos convence de que solamente a través de la persona de Jesucristo es que podemos ser hallados justos delante de Dios. De que solamente en Cristo podemos ser justificados delante del Padre. No solo te convence de pecado, pero te convence de que Jesús pagó el precio de la justicia de Dios en la cruz del Calvario y pagó ese precio en tu lugar, a tu favor. Hay gente que dice, es que yo no puedo creer que nada más por creer en Cristo sea las gentes salvas. Bueno, son sinceros cuando dicen no lo puedo creer, porque el Espíritu Santo no se los ha revelado. Y además, sobre todo porque son rebeldes y hostiles a Dios y su palabra. Pero además el Espíritu Santo, de convencernos de pecado y de convencernos de que solo en Jesús podemos obtener salvación, dice que también convencería de juicio. Y entonces el Espíritu Santo también convence a los hombres de la realidad de que viene un día, hermanos, en que Dios va a juzgar a toda carne y que va a haber un juicio y que vas a ser llamado a cuentas. Y que aquellos que mueren sin Cristo van una eternidad al infierno de fuego. Y que aquellos que se acogen a Cristo van una eternidad al hogar celestial con el Señor. ¿Quién convence de estas cosas? El Espíritu Santo. Trae convicción. Entonces fíjate bien, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a revelarnos a Cristo en nuestra vida, a revelarnos la palabra de Dios. Primero nos trae el conocimiento, hermano, pero para esto hay algo muy importante. Si tú no estás expuesto a la Biblia, ¿qué te va a revelar el Espíritu Santo? Nada. Y el problema de los excesos carismáticos de ciertas denominaciones es que hacen tanto énfasis en la obra del Espíritu Santo sobrenatural en cuanto a visiones, sueños, profecías, etcétera, que la gente no estudia la Biblia y quieren que todo les sea revelado por sueños, visiones y profecías extrabíblicas. Y el Espíritu Santo no funciona así. Obviamente, claro que el Espíritu Santo puede traer sueños, visiones y profecías, claro que sí. Pero sobre todas las cosas tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios. Y todo sueño, toda visión y toda profecía que no se alinea a la Sagrada Escritura no es de Dios. Que el Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que Él habló. Pero además, el Espíritu Santo, además de enseñarnos, además de traer convicción y convencernos acerca de nuestro pecado, acerca de la salvación en Cristo, acerca del juicio venidero, el Espíritu Santo nos lleva a comprometernos con Jesús. Porque tener el entendimiento, el conocimiento y tener la convicción, pero no dar el paso de comprometerte con Jesús, no sirve de nada. Sería una vida hipócrita, una vida que no es íntegra. El Espíritu Santo nos lleva al compromiso con Jesús. Y quiero que veamos un ejemplo precioso en el libro de los Hechos, capítulo 8. Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor. Hechos, capítulo 8. ¿Cómo hace el Espíritu Santo estas cosas? Y te narro. Un hombre de Dios llamado Felipe iba camino de Jerusalén a Gaza. Y él iba en ese camino guiado por Dios. Y de pronto pasó por ahí un etíope, un funcionario muy influyente del gobierno de Etiopía, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, fíjate, lo dice el texto.
Y entonces este funcionario iba en su carruaje leyendo el libro de Isaías en lo que ahora conocemos como el capítulo 53. Y entonces mira el versículo 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, ¿quién le dijo a Felipe? Ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Escucha esto. Va este funcionario leyendo Isaías, pero no entendía ni papa. No entendía nada. Y el versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién lo contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Mira, este hombre iba leyendo el evangelio de Jesucristo en Isaías. Y entonces le pregunta, oye, ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿Es de él mismo o de alguien más? Entonces Felipe, dice el versículo 35, abrió su boca y comenzando desde la escritura, ¿qué usó Felipe para enseñar al eunuco? ¿Su testirrollo? ¿Su testimonio? ¿Tú crees que el testimonio de Felipe tenía poder para convertir esa alma? Ni el de Felipe ni el de nadie más, hermano. Y no digo que está mal compartir tu testimonio, está bien, porque la gente puede oír lo que Dios hace, pero el testimonio tuyo no va a salvar a nadie. Dice desde la escritura. ¿Qué escritura tenían en ese tiempo? ¿Le habrá leído segunda de Pedro? ¿Por qué no? No había sido escrita, estaba leyendo el Antiguo Testamento. Y desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Ay, caray, desde el Antiguo Testamento le enseñó el evangelio de Jesús. Escúchame, amado, toda la Biblia habla de Jesús. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Génesis, todo apunta a Cristo Jesús. Y dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es el bautismo? Nos bautizamos en obediencia, manifestando que hemos tenido un arrepentimiento genuino y que ahora Cristo vive en mí. El bautismo no salva a nadie, no limpia a nadie, es solo un símbolo. Es necesario porque Jesús lo estableció y debemos de obedecer. Pero cuando nos bautizamos estamos diciendo, hey, yo estoy unido a Cristo. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Estoy comprometido con Él, lo voy a seguir por toda mi vida. ¿Quién lo convenció? ¿Felipe? El Espíritu Santo, usando a Felipe. Ese hombre, dice el versículo 38, mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco. Versículo 37, y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carruaje, descendieron al agua, Felipe lo bautizó. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos hace comprender el Evangelio. El Espíritu Santo nos convence acerca del Evangelio, nos convence acerca de nuestro pecado, nos lleva al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y entonces respondes comprometiéndote con Cristo, uniéndote a Cristo por la fe. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, ya que una persona tiene al Espíritu Santo, eso no para, hermanos. Tú todos los días necesitas seguir creciendo en el conocimiento de Cristo.
Necesitas seguir creciendo en convicciones en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a la palabra de Dios. Y necesitas todos los días crecer en tu compromiso con Cristo. Porque cuando todos empezamos a caminar con Cristo, empezamos con una fe bien pequeña. Y nuestro arrepentimiento era muy inmaduro. Y necesitamos crecer en convicciones cristianas, en arrepentimiento, en una vida quebrantada delante de Dios. En fe y en todo necesitamos crecer. Y el Espíritu Santo nos va llevando en un crecimiento. Mira el capítulo 16, regresamos a Juan, por favor. Capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, versículo 12, 16, 12 de Juan. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero fíjate bien lo que dice en el 12. Tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Escúchame. El conocimiento que el Espíritu Santo trae a nuestra vida de su palabra y de la persona de Cristo es un conocimiento progresivo. O sea, nos va llevando paso a paso. Dice Jesús, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Es como cuando a un niño lo quieres enseñar a leer. Cuando quieren enseñar a leer a un niño, no empiezan a enseñarle luego frases, ni siquiera sílabas. Le empiezan por enseñar las vocales y las consonantes. Y luego, después de un tiempo, sílabas. Y luego a unir las sílabas. Y ya puede leer una palabra. Y luego vienen las frases. Y luego ya vienen porciones más extensas. El Espíritu Santo nos va llevando en una revelación progresiva. Tú no puedes esperar que una persona que recién acaba de convertirse a Cristo, recién acaba de recibir la morada del Espíritu Santo, ya sea alguien que comprende grandes cosas. O sea, a veces se convierten a Cristo y queremos aventarles un vistezote cuando todavía no les crecen los dientes. Necesitan la leche espiritual no adulterada. Y necesitan ir paso a paso, es progresivo. Jesús dice, hay muchas cosas que tengo que decirles, todavía no las pueden sobrellevar. Aunque el Espíritu Santo estaba con ellos, todavía no estaba dentro de ellos. Pero además nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Y en verdad, en el contexto de este pasaje está hablando, Él vendría a inspirar el Nuevo Testamento. Todavía en este momento que Jesús está hablando esa noche, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Estos hombres iban a escribir el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. Pero también podemos entender que los cristianos siempre estamos aprendiendo, siempre. El discípulo siempre está creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la verdad. Y nunca dejarás de crecer en ello, porque en esta vida, hermano, nunca conocerás toda la verdad acerca de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Y cuándo puedes acabar de conocer lo que es infinito? Nunca. Un cristiano genuino siempre irá creciendo en su comprensión de la verdad. Irá creciendo en su obediencia a la verdad. O sea, no solo en el entendimiento de la verdad, pero también en su obediencia a la verdad. Mientras más palabra es revelada a tu vida, el Espíritu Santo te la revela, pero tiene el propósito de no solo revelártela, sino también ayudarte a obedecerla y a vivir de acuerdo a esas verdades de Dios. El Espíritu de verdad. Antes de venir a Cristo, nuestra vida había sido moldeada por la mentira y por el engaño, pero ahora tienes al Espíritu Santo. Él está moldeando tu vida de acuerdo a la verdad de Dios, de manera que un cristiano genuino va creciendo
en una vida moldeada por la verdad de Dios, no por el engaño, la tranza y la mentira. Una persona que dice que el Espíritu Santo lo guió a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, esa persona se engaña a sí mismo, está siendo engañada por el diablo. Alguien que diga, no, es que el Espíritu Santo me guió a que deje a mi esposa y me case con esta otra mujer. No fue el Espíritu Santo, fue un demonio o fue tu necio corazón. Es que ¿sabe qué, pastor? Como son bien injustos en la empresa donde trabajo, como que el Espíritu, como que Dios me puso esta oportunidad, sí, de hacer una tranza y entonces ya yo poder como que balancear mi economía, ¿verdad? Eso no fue Dios, no fue el Espíritu Santo. Hay veces que hay personas que dicen, Dios me dijo que hagas esto, y ya cuando te dicen Dios me dijo, ya te van a manipular. Porque si Dios le dijo, entonces tú cómo vas a ir contra lo que dice que Dios le dijo. Pero muchas veces no es Dios. Es un espíritu de control, es un afán por controlar, por manipular. A veces sí es Dios, pero toda situación que no sea guiada, alineada con la palabra de Dios, no fue el Espíritu Santo, porque Él nunca va a ir en contra de la verdad. La operación del Espíritu Santo y la Biblia siempre van de la mano, siempre. Nos dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo va a llevar nuestra atención, nuestro corazón a la persona de Cristo para dar gloria a Cristo y que podamos vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado? Y regrésate al capítulo 14, por favor. ¿Cuál es el resultado de que el Espíritu Santo está revelando a tu vida a Jesucristo, su palabra, las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado? Es paz, la paz de Dios. Paz con Dios y la paz de Dios. Paz con Dios es que tus pecados han sido perdonados cuando te arrepentiste, cuando recibiste esa convicción de que eres un pecador, pero que Cristo es un Salvador. Tienes paz con Dios, pero también tienes la paz de Dios. En la medida que conozcamos a Jesús y conozcamos las dimensiones de su evangelio, estaremos mejor equipados para experimentar la paz de Dios en medio de las angustias, las tribulaciones de este mundo caído. Porque si eres cristiano, hermano, estás unido por la fe al príncipe de paz. El Espíritu Santo es el espíritu de paz también. Ya lo leí hace rato en Romanos. El reino de Dios no consiste en cosas externas como comida y bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el fruto de la paz y lo hace al revelarnos a Cristo en la Biblia. Estás pasando por angustias, por ansiedades, episodios de pánico, episodios de depresión. Claro que necesitas orar. Pero hermano, no solo es orar, necesitas llenarte de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios te es revelado Cristo, y cuando eso sucede, entonces puedes oír las dulces palabras de Cristo: la paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como el mundo la da. La presencia de Dios y su palabra nos traen la paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen
los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Por qué? Por todo lo que hemos leído en Juan esta mañana. Porque el Espíritu Santo nos enseña las palabras de Jesús a través de la Biblia, de la ley de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio en la ley de Dios acerca de Jesús. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad en la palabra de Dios y en la persona de Cristo, pero lo hace a través de su palabra. ¿Y qué dice el Salmo? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Proverbios 3, 1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Se supone que mientras el cristiano, de acuerdo a ese proverbio y todo lo que hemos estudiado hace un momento, se supone que el cristiano que va caminando con Dios en su vida, conforme va avanzando en la vida, conforme va estudiando la palabra, va teniendo comunión con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre, a través de la palabra, y va caminando en ello, escúchame, se le va añadiendo paz y más paz y más paz y más paz a su vida. Y lo que trae paz a su vida no es la experiencia de los años, sino es el depósito de la palabra de Dios, del Espíritu Santo en su corazón. ¿Cómo quieres tú llegar a la edad anciana? Cuando, escúchame, vas a empezar a llegar a una edad en la que vas a tener más razones para angustiarte, porque tu cuerpo va a empezar a fallar, porque tus fuerzas van a empezar a faltar, porque tus hijos van a crecer y ya no los vas a poder controlar. Y se van a ir. Y vas a tener mucho más razones para ponerte ansioso. Pero, qué bendición, son hombres y mujeres de Dios que han caminado por Dios, con Dios, por años, meditando en la palabra, teniendo comunión con Él. Y en vez de estar angustiados y afligidos, están llenos de paz. Y mientras pasa el tiempo, parece que Cristo, traído por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? La paz de Dios tiene el efecto poderoso en nuestra alma de disipar todo aquello que la atormenta. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo que sigue: hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y ahí tú ves en ese texto la llenura del Espíritu Santo viene por estar lleno de cantos, de salmos, o sea, de palabra de Dios, de alabanza a Dios que surge de tu entendimiento de los salmos, de la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo no es como que ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene y vamos a ser todos llenos, y cae la gente supuestamente llena del Espíritu Santo y supuestamente pasan un resto de cosas y todo un espectáculo y un zafarrancho y se paran y siguen viviendo igual. ¿Cuál Espíritu Santo? Ni que nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene, genuinamente, esa persona se levanta de ahí y no es el mismo. El Espíritu Santo le place llenar a los hijos, y es un mandato. Dice, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Y Colosenses 3:15, que es un pasaje paralelo al de Efesios, dice lo siguiente: y que fíjate lo que dice Colosenses 3:15 y 16, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Dice que la paz de Cristo los llene. Versículo que sigue:
que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Wow. Versículo anterior, que la paz de Cristo les llene. Versículo que sigue, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y dice lo mismo que Efesios, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. ¿Cómo viene el Espíritu Santo y llena a una persona? Cuando esa persona se dispone a la palabra de Dios, en comunión con el Espíritu Santo aplica esa palabra, hermano. No hay nada que llene más tu corazón que la revelación de Cristo en la palabra de Dios. Yo recuerdo tiempos de depresión terribles, hace casi 10 años, no encontraba paz en mi corazón, que hubo días, hermanos, que yo tenía que orar por 1 hora para poder salir a la calle, porque tenía algo que se llama fobia social, me daba miedo estar donde había más gente, sentía un terror, era un estado de estrés crónico, y nada traía paz a mi alma. Había tomado calmantes y no sentía ningún alivio, me ponía peor esa onda. Y recuerdo clarito leyendo Lucas o leyendo Romanos 8, leyendo y orando, y venir revelación del Espíritu Santo a mi vida y experimentar una paz, hasta un gozo sobreabundante, ser lleno del Espíritu Santo y poder salir para ir a la reunión de oración que teníamos esa tarde ahí en la casa de don Gabriel y doña Elsa. Lleno del Espíritu Santo. Pero el texto lo dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Versículo que sigue, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Cuando se acaba de contar una fábula, se dice una moraleja. Lees estos textos y dices, moraleja, el que vive sujeto a la angustia y la ansiedad no está teniendo un contacto continuo y correcto con Dios y su palabra. Ahora, tú puedes leer la Biblia todos los días y seguir estando ansioso, pero no es suficiente leer, hermano. Necesitas que el Espíritu Santo la aplique, y eso viene por comunión. Porque tú puedes leer la Biblia como para, ay, palomita, ya leí lo que me tocaba este día, ya cumplí, nada va a pasar en ti. Pero cuando tomas el tiempo y dispones tu corazón estás consciente de delante de quién estás en ese momento, y le estás pidiendo, háblame, Señor, necesito oírte. Y tú pones a leer y te mantienes ahí, aunque ese día no hayas entendido, porque acuérdate, esto es progresivo. No esperes que a la primera vas a experimentar cosas gloriosas. A veces toma tiempo. ¿Por qué? Porque tu corazón ha estado muy cerrado a la voz de Dios, ha estado insensible por tanto pecado. Pero cuando tú perseveras en ello, vienen los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios y una paz sobrenatural. Y aunque estés pasando situaciones terribles que sí te roban la paz por algunos momentos o minutos o quizás horas, pero tú vuelves a buscar a Dios en oración y en la palabra, y la paz de Dios viene a tu vida. Y por último, Héctor, ¿quieres venir, por favor? Mira el capítulo 15, versículo 26 del Evangelio de Juan, por favor. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Y ustedes darán también testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Fíjate bien lo que está haciendo Jesús esta noche. Jesús sabe que van a enfrentar tribulaciones severas, les está dando enseñanzas para que en sus palabras tengan paz. Y en este tema en particular que estamos viendo,
Le está diciendo, el Espíritu Santo va a venir a estar con ustedes. Les conviene que Él venga y que yo me vaya, porque Él va a estar en ustedes. Él les va a dar testimonio de mí, les va a guiar a toda verdad, les va a recordar todo acerca de mí, les va a enseñar todo acerca de mí. Y entonces van a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no acaba ahí. Hay un propósito. Ustedes me serán testigos. Así como el Espíritu Santo da testimonio a ustedes, ustedes tienen que dar testimonio de cómo hacía Felipe el Evangelio de Jesucristo en la palabra de Dios, para que otros puedan tener paz con Dios y la paz de Dios. El propósito de la llenura del Espíritu Santo no es que la gente se caiga al suelo, hable en lenguas o pasen cosas así espectaculares. Ese no es el propósito. El propósito es pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Tú lee el libro de los Hechos. Hay ocasiones que narra que cayó el Espíritu Santo sobre la gente, empezaron a hablar en lenguas. Es correcto, eso pasó. Pero eso no estableció un patrón para la iglesia, hermanos. Y yo no estoy diciendo que no existe el don de lenguas. Existe, porque 1 Corintios nos dice, y 1 Corintios 12 y 14 nos dice que existe. Pero lo que yo leo en el libro de los Hechos, si tú lees con atención todo el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de esto. No siempre que fueron llenos del Espíritu hablaron en lenguas, pero siempre que fueron llenos del Espíritu dieron testimonio de Cristo. El Espíritu Santo llena a sus hijos para que estos den testimonio de aquel que es la verdad y la vida de Jesucristo. Hermano, hermana, amigo que nos visitas, ¿hay paz en tu vida? Sé honesto. ¿Hay paz en tu vida? Amigo que nos visitas, ¿tienes paz con Dios? ¿O tú sabes que no estás bien con Dios? Si tú sabes que no estás bien con Dios, quiero decirte algo. Necesitas arrepentirte y creer en Jesucristo. Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados y que puedas tener paz con Dios. Que ya no seas más su enemigo, sino su hijo, amado de Dios, perdonado. Hermano, hermana, ¿tienes la paz de Dios? La ausencia de paz en una persona es la evidencia de vivir una vida distanciado de Jesús. Hay cristianos genuinos, nacidos de nuevo, que tristemente, por situaciones de pecado de su vida, de rencores, de amarguras, de cosas que no perdonan, van perdiendo la paz de Dios. Tienen a Cristo, tienen al Espíritu Santo, contristado, apagado, son salvos, van al cielo, pero no tienen paz. Y hoy el Señor te está llamando: arrepiéntete. Arrepiéntete de todo corazón, perdona a quien tienes que perdonar, pide perdón de lo que tienes que pedir perdón, porque solo así puede venir la paz de Dios una vez más a tu vida. ¿Tienes paz con tus hermanos? ¿Estás en paz con la familia? Bienaventurados los pacificadores, dice en las bienaventuranzas, porque demostrarán que son hijos de Dios. Ruégale al Espíritu Santo que te revele aquel que es la verdad y la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, gracias. Revélanos a Cristo, Señor. Revélanos a Cristo. Ay, Señor, perdona por cuantas veces aún hemos leído tu palabra de una manera
indiferente, con prisas. Se nos olvida que cuando abrimos tu santa palabra, tú estás ahí con nosotros queriendo hablar. No solo que leamos letras, sino que oigamos tu voz en nuestro corazón, que podamos comprender, que podamos tener convicción, que podamos abrazar más fuerte a aquel que murió en la cruz para salvarnos. Te amamos, Señor, y queremos más de ti. Queremos más de tu presencia, de tu persona. Revélanos a Cristo, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús.